En este video hablaremos sobre los efectos de la traqueostomía en el proceso deglutorio. Primero, es importante recordar algunas estructuras que nos ayudan a una respiración normal. Encontramos los conductos nasales, la cavidad oral, la faringe y la glotis. En los conductos nasales nos encontraremos con el tabique, el cornete y la adenoide. En la cavidad oral están los dientes y la lengua. En la faringe encontramos las amígdalas, la úvula y la epiglotis. Y también que la nariz es de vital importancia, ya que proporciona pelos para filtrar partículas y humidificación y calentamiento del aire. La traqueostomía. Este término se refiere a la formación de una abertura quirúrgica en la tráquea, generando un bypass de flujo de aire entre el exterior y vía aérea superior del paciente. Van a existir algunas indicaciones para poder realizar la traqueostomía, entre las que encontramos la obstrucción mecánica de las vías respiratorias superiores, la protección del árbol bronquial en pacientes con riesgo de aspiración, falla respiratoria, retención de secreciones y traqueotomía electiva durante una cirugía mayor de cabeza y cuello. Beneficio de la traqueostomía. Asegura las vías respiratorias, permite que el paciente sea más activo, ya que los sedantes utilizados para los tubos translaringeos se pueden eliminar, acorta el proceso de destete ventilatorio, mejora la comodidad del paciente, ya que van a eliminar los estímulos que son nocivos para la cavidad oral, glándulas salivales, faringe y laringe. Mejora la comunicación verbal, ya que el paciente ahora puede producir palabras con la válvula de fonación. Y también va a facilitar la dilución y puede permitir el retorno a la nutrición oral. Desventajas que posee una traqueostomía. La intervención quirúrgica corre con riesgo de complicaciones, colonización bacteriana de las vías respiratorias, riesgo del desplazamiento del tubo, riesgo de irritación traqueal, esto producto del CUF, y la cicatrización. Alteraciones producto del uso de la traqueostomía. El aire, al no pasar por las vías respiratorias superiores, no será procesado por la filtración, calentamiento y humidificación, lo cual provocará la desecación del epitelio traqueal y bronquial. El epitelio responde aumentando la producción del moco. También hay una mayor producción del moco en respuesta a un cuerpo extraño, esto haciendo referencia al tubo dentro de la tráquea. También la cantidad incrementada junto con la viscosidad aumentada en el moco puede dar lugar a tapones o costras del moco a medida que el moco se deseca. Esto puede producir bloqueo de las vías respiratorias o del tubo de la traqueostomía. La vía aérea artificial creada por la traqueostomía afecta la función normal del tracto respiratorio. Esto porque se inhiben las acciones normales de la membrana ciliar, el sistema inmune local y el reflejo de la tos. Y por último, los pacientes deben ser aspirados cuando no pueden despejar efectivamente las vías respiratorias de las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio. Esto para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias. Signos de eliminación ineficaz de las vías respiratorias. Algunos signos que encontramos son sonidos anormales al respirar, ya que los sonidos inspiratorios o expiratorios excesivos causados por secreciones de sonidos en o debajo del tubo de la traqueotomía. Otro signo sería el patrón respiratorio irregular, ya que la tasa de respiración puede aumentar. La actividad muscular accesoria puede ser evidente producto del aumento del esfuerzo respiratorio. Otros serían los cambios en las secreciones, como la cantidad, la consistencia y el color. Su motivo sería ya que el aumento en la producción de la presencia de la traqueotomía, también debido a la humidificación inadecuada y la presencia de sangre,
cambio de color relacionado con la infección. Todo esto es relacionado en las secreciones. Otro signo que podríamos encontrar sería el incremento del reflejo de tos. Su motivo sería la irritación causada por el exceso de secreciones no eliminadas, irritación causada por el movimiento de la traqueotomía. Otro serían los cambios de coloración en la piel. Su motivo sería pobre perfusión oxigenación como resultado de una disminución de la eficiencia respiratoria. Y como último signo sería el aspecto ansioso, ya que el paciente puede parecer angustiado debido a las dificultades para respirar. Si alguno de los signos mencionados es evidente durante la observación del paciente, se debe realizar una evaluación exhaustiva para establecer si se indica la necesidad de aspiración. La presencia del tubo también causa un cierto grado de alteración del mecanismo de deglución normal, al anclar la laringe y prevenir el movimiento normal hacia arriba de la laringe al tragar. El CUF también comprime el esófago, que está inmediatamente detrás de la tráquea. Por lo tanto, la efectividad de la deglución en los pacientes puede reducirse significativamente. Papel de la válvula de fonación. Una válvula de fonación es un dispositivo simple que permite la inspiración a través de la traqueostomía y que luego obliga a que el aire salga por la vía aérea superior. Esta válvula unidireccional solo debe usarse como un tubo sin CUF o un tubo que permite un flujo de aire adecuado alrededor del CUF desinflado. Traqueostomía y proceso deglutorio. La deglución, su función principal es transportar el alimento de la boca al estómago vía faringe y esófago para mantener soporte nutricional y la hidratación del individuo. Una adecuada deglución conlleva la integridad y funcionalidad de varias estructuras, músculos faciales, laringe, esófago, entre otros. Una alteración de la deglución no identificada y tratada correctamente puede llevar a una desnutrición, deshidratación, bronconeumonía e incluso la muerte. La disfagia, que es la alteración de la deglución, puede ser caracterizada por cambios en la eficiencia del bolo como la incontinencia oral, el aumento del tiempo del tránsito oral, o puede ser caracterizada por cambio de la seguridad del transporte del bolo alimentario, el cual puede desencadenar en la entrada del alimento en las vías aéreas y generar enfermedades respiratorias. La penetración es el término utilizado para describir la entrada del bolo dentro de la laringe, pero sin sobrepasar el nivel de los pliegues vocales. Y la aspiración se utiliza cuando el bolo sobrepasa el nivel de los pliegues vocales. La penetración y aspiración del bolo alimenticio puede ocurrir debido a alteraciones sensoriales motoras o por incoordinación de las estructuras y sus respectivas funciones. De este modo, la traqueostomía puede desencadenar modificaciones en la interacción de funciones respiratorias y de la deglución y así desencadenar y justificar la disfagia. El impacto de la traqueostomía en la fisiología de la deglución puede ser mecánico-fisiológico. El impacto mecánico. La intubación endotraqueal se usa para proporcionar y mantener una vía aérea estable al pasar un tubo a través de la boca hacia la faringe y luego hacia la tráquea por medio de la laringe. Luego se infla el CUF para garantizar que haya un círculo cerrado de ventilación y para evitar la aspiración de secreciones. El paciente puede aquí permanecer intubado varias semanas antes que se realice una extubación de prueba. Y la intubación prolongada puede dar lugar a cambios en la mucosa laríngea que puedan manifestarse en las cuerdas vocales y el edema supralaclótico desestabilizar la laringe y la faringe y atenuar su respuesta frente al material que ingresa en las vías respiratorias, lo que produce aspiración. Al igual que la musculatura intrínseca y extrínseca de la laringe y la faringe pueden atrofiarse cuando su movimiento natural está restringido durante un periodo prolongado, mientras que el tubo endotraqueal mantiene abierta la glotis. Una de las cosas que van a suceder en el impacto mecánico va a ser la restricción de la elevación laríngea, que esta es fundamental para la deglución y es necesaria para proteger las vías respiratorias.
y van a existir algunos aspectos que pueden impedir el funcionamiento y la seguridad de la deglución al restringir la elevación de esta misma, como la técnica quirúrgica, que una incisión horizontal es más probable que restrinja el movimiento vertical que una incisión vertical. El tamaño del tubo. Un tubo de gran tamaño dejará un espacio mínimo entre su circunferencia externa y la pared traqueal, lo que resultará en un movimiento inhibido que posteriormente puede anclar la laringe. El peso del equipo. El peso del tubo de la traqueostomía y cualquier otro equipo adicional como una válvula de fonación o un sistema de humidificación podrían ser suficientes para restringir la elevación de la laringe. Y el inflado del cuff. Un cuff inflado y, lo que es más importante, un cuff demasiado inflado puede anclar la laringe y restringir su movimiento vertical. Siguiendo la idea anterior, con el cuff demasiado inflado, lo otro que puede suceder sería una obstrucción del esófago. Esto puede afectar la pared traqueal esofágica en la medida en que puede obstruir el paso del bolo cuando pasa a través del esófago. Por lo tanto, debe desinflarse para la ingesta oral e inflarse utilizando un manómetro de presión de cuff o la técnica de fuga mínima. Continuamos con el impacto fisiológico. Primero hablaremos de la pérdida o reducción del flujo de aire en la vía aérea superior. Las leyes de la física estipulan que el flujo de aire siempre tomará el camino de menor resistencia. Cuando hay presencia de un tubo de traqueostomía, la anatomía se altera, de tal forma que la ruta de menor resistencia ahora pasa por el tubo. Esto quiere decir que se redirige todo o la mayoría del flujo de aire lejos de la laringe. Esto puede dar como resultado una tos ausente o débil y también la ausencia de sentidos de olfato y gusto. Seguiremos con la alteración en las presiones de la vía aérea. Aquí vemos dos alteraciones. La primera es la presión de aire subglótica. Esta presión puede ser utilizada, por ejemplo, al toser para eliminar residuos. En presencia de un tubo de traqueostomía abierto, la presión de aire subglótica se interrumpe debido al paso de aire adicional a través del tubo, lo que reduce la capacidad del paciente para acumular suficiente presión. Esto puede provocar una inseguridad en la deglución por ausencia de la tos protectora para la eliminación de residuos. También tenemos la presión de aire faríngea. Con un tubo de traqueostomía abierto, esta presión se reduce. Esto puede provocar un aumento del residuo faríngeo después de la deglución. Pérdida o reducción del flujo de aire a través de la laringe. Aquí tenemos la reducción del reflejo de cierre glótico. En respuesta, las cuerdas vocales se aducen para evitar que el material caiga por debajo del nivel de las cuerdas vocales, previniendo aspiración. Luego la presión subglótica aumenta y el material es expulsado de la laringe. La presencia del tubo de traqueostomía puede afectar la velocidad de esta respuesta, provocando que la aspiración del material sea un peligro. Niveles de protección de la vía aérea. Para evitar que el material ingrese a las vías respiratorias, existen los siguientes mecanismos de protección. Está el cierre de epiglotis, la aducción de cuerdas focales, la respiración se mantiene, la entrada de la laringe se contrae y el reflejo de la tos se desencadena en presencia de cualquier material penetrado o aspirado. Entre la deglución y la respiración. Debido a la presencia de contacto lingual palatino, se sella la cavidad oral durante la etapa oral de la deglución. La respiración es nasal, pero al momento de iniciar la deglución, la respiración se detiene por completo, esto para evitar que el bolo sea inhalado en las vías respiratorias. Complicaciones que arrastra la ventilación mecánica. La intubación endotraqueal, procedimiento que es utilizado en la práctica clínica para la estabilización de pacientes críticos, puede llegar a presentar cambios en la estructura laríngea y también complicaciones tanto inmediatas como tardías. Las lesiones laringeas post-intubación se generan por ejercer presión en la laringe, reportadas por un examen llamado fibronasolaringoscopía. Se pueden encontrar lesiones como eritema, edema,
ulceración, granulomas, alteración de la movilidad del pliegue vocal y estenosis subglótica. También estas alteraciones se clasifican según la naturaleza o según lugar de aparición. Existen 3 sitios principales de posible lesión: los aritenoides, la glotis posterior y el cartílago cricoides. Factores de riesgo de trauma endolaringio por intubación. El primer factor es el trauma físico, que ocurre durante intubaciones a causa de anatomías inusuales. La duración de la intubación también es un factor, pero aquí existe un acuerdo en el cual un periodo de duración de aproximadamente 7 días es un tiempo razonable en adultos para tomar una decisión sobre si continuar con la intubación o cambiar a traqueostomía. El estado de la laringe también es muy importante y es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque la laringe normal está menos propensa a trauma por intubación que una laringe alterada previamente. El movimiento del tubo. El trauma debido al movimiento entre el tubo y la superficie de la mucosa laringea resulta durante la tos, la deglución, la intubación prolongada, también por la vibración transmitida del ventilador y la manipulación o aspiración. El mecanismo mucociliar, su eficiencia está influenciada y reducida por la presencia de un tubo. Aquí hay estancamiento de secreciones, trauma por aspiración y contaminación bacteriana. El reflujo gastroesofágico es un causante de irritante químico que empeora la lesión local. Y las comorbilidades son el estado de enfermedades agudas o crónicas que incrementan incidencia y severidad del trauma por intubación. La sonda nasogástrica, la presencia de un tubo de alimentación agrava los cambios traumáticos. También tenemos la sobreinfección bacteriana. Aquí la manipulación en áreas de infección puede promover cicatrizaciones patológicas. Características del tubo. El diámetro externo es amplio y rígido. La forma, la curvatura convencional causa presión en laringe posterior y lateral. La composición, hay tubos hechos de plásticos como el Silastic, que son suaves y menos irritantes, pero los tubos más usados están compuestos por policloruro de vinilo, pero su esterilización puede producir residuos tóxicos generando irritación. Y el balón o el CAF puede causar lesiones dependiendo posición y presión, pero esto es minimizado por uso de balones de alto volumen y baja presión. Más frecuentes. Está la estenosis, que es cuando el tejido crece al interior del diámetro de la vía aérea en cualquier nivel de la laringe, provocando una disminución del lumen. También está el edema, que es una acumulación de líquido en tejido intersticial laringeo. Está el hematoma, que también puede denominarse hemorragia, que es la ruptura de vasos sanguíneos en cualquier nivel de mucosa laringea. También está la úlcera, que es una lesión abierta de la mucosa, la granulación, que es el tejido fibroso de la mucosa laringea, la alteración de la movilidad de los pliegues focales, la subluxación del aritenoides, la laringoespasmo y la traqueomalacia. Alteraciones fonatorias. La presencia del tubo de traqueostomía dentro de la tráquea puede tener un impacto significativo en la capacidad del paciente para poder comunicarse. Está el impacto mecánico y también el impacto fisiológico. El impacto mecánico es en donde el tejido laringeo cambia como resultado de la intubación endotraqueal.
Aquí podemos ver lesiones traqueales y la elevación laringea reducida. Está el impacto fisiológico, en donde causa pérdida o reducción de la producción de la voz. Aquí vemos afonía, que es la incapacidad de producir la voz, y la disfonía, que es la alteración en la calidad de la voz.